Hola, soy Renata Martínez. Y yo, Esteban Daza, y esto es Veintitantos Podcast, donde compartimos sueños y culturas. Un episodio a la vez. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Veintitantos Podcast. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí una vez más en otro episodio. ¿Cómo estás el día de hoy, Esteban? Bien, Reni, espero que todos nuestros oyentes también estén pasando una excelente semana. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué hay de tu buena vida? ¿Qué Bien, ha bien, pasado de aquí nuevo? ya un cambiecito de ambiente. Ando por acá de vacaciones en México, entonces aquí andamos Uh, disfrutando, estamos grabando desde otro setup. bueno, súper Estamos bien, me alegro, internacionales. como siempre. Claro, nosotros no nos quedamos quietos en un solo lugar. Ujú, nos pica la casa, como dirían por acá. Sí, literal. Bueno, pues para empezar el episodio, el día de hoy queremos hablarles a ustedes, a quienes están interesados en estudiar un curso de inglés o estudiar una licenciatura, maestría o posgrado en Estados Unidos y no saben por dónde empezar porque piensan que el proceso es muy tedioso, pues aquí te contamos realmente cómo es el proceso, qué es lo que vas a necesitar para la aplicación, desde buscar universidades hasta aplicar a una visa y conocer los diferentes tipos de universidades. Así que si estás Ujú, considerando aplicar o simplemente te interesa saber cómo funciona el proceso, pues dale play a ujú. este episodio y prepárate para dar el primer paso hacia tu futuro académico en Estados Unidos. Wow, tremenda propaganda. Eso sonó así, estilo, Ay. aplica ya. Bueno, pero hay mucha gente que le interesa estudiar en el extranjero y si tienes la oportunidad, ¿por qué no? Llame ahora. Pero, pero sí, chicos, la verdad este episodio va a ser muy, muy útil para todos ustedes, como ya dijo Reni, que están pensando o están en ese proceso. Esto también va a ser muy, muy útil. También en estos días he sido muy incisivo con esto, de que nosotros les compartimos desde nuestra experiencia lo que pasó Exacto. y lo que puede pasar. Recuerden que esto es más como una guía para que ustedes no cometan los mismos errores que nosotros cometimos, que ustedes puedan aprender. Este proceso que literalmente en el que ustedes van a aplicar o están aplicando del cómo estudiar por fuera, pues sea una forma, una transición mucho más amena y que sea mucho más fácil de poder disfrutar esa vida y de ese cambio que están a punto de experimentar, ¿no? Exacto, para que no se sientan tan abrumados del proceso, porque si bien, vamos a Ujú, ser honestos, sí requiere mucho tiempo y muchas cosas la aplicación, pero tampoco es algo del otro mundo, algo imposible. Y si te sabes organizar y con toda la información que les vamos a dar el día de hoy, créanme que el proceso se ujú, les va a hacer pan comido. Va a llevar tiempo, pero va a ser muchísimo más fácil sabiendo ya todos los pasos que se requieren para aplicar a una universidad ujú, en el extranjero, en este caso en Estados Unidos, porque les hablamos de nuestra experiencia propia que nos fuimos a Estados Unidos. total. Entonces, el día de hoy, pues más que hablar del proceso también de aplicación a una universidad en el extranjero, también queremos hablarles un poco más del sistema educativo en Estados Unidos, los diferentes Ujú, tipos de universidades, las becas que pueden conseguir y cómo pueden aplicar ya sea por su cuenta o a través de una agencia. ujú, sí, total. Yo creo que, si te parece, creo que esto casi no lo hablamos en episodios, pero lo como considero pertinente es más o menos explicarles qué es, cómo se come y después ya dar nuestra experiencia como tal. Yo creo que la mejor forma de empezar es lo que todo el mundo se pregunta, que es ¿por dónde se empieza? Exacto. Si tú quieres irte a estudiar a una universidad de Estados Unidos y no sabes qué hacer, como, ¿y ahora qué hago aquí en contacto? ¿Lo hago por mi cuenta? Puedes tomar Ujú. dos rumbos. Mucha gente en Latinoamérica decide tomar el rumbo de contactar a una agencia para que el proceso sea más o menos para ellos y realmente la Más agencia, fácil. exacto, la agencia haga todo el trámite burocrático, tú le entregas los papeles y ellos ya se comunican con varias universidades y ellos hacen como la negociación para becas y todo eso. Pero si Ujú. optas por hacerlo por tu cuenta, que fue el caso mío, no me acuerdo si Esteban también lo hizo con agencia por su cuenta,
En mi caso yo lo hice por mi cuenta, pues porque tampoco había los recursos financieros como para contratar una agencia y aparte pagar la universidad y todo eso. Entonces fue como, pues bueno, lo voy a empezar por mi cuenta. Por mi parte, yo me enteré pues de que existía esta oportunidad de estar becada por una beca deportiva de parte del boliche, porque varias de mis Ujú. compañeras ya se habían ido. Entonces, como que yo empecé por preguntarles a ellas que cómo había sido el proceso, cómo contactaron a la universidad, todo eso. Entonces, pues para empezar es tomar esa decisión si quisieran empezar con agencia o hacerlo por su cuenta. A mí me pasa muy seguido y no sé si a ti te pase, y es que algo que yo creo que es muy relevante es preguntarle a las personas que ya han pasado por ese proceso para tomar la Ujú, decisión. exacto. Fíjate que irónicamente, hoy precisamente, una amiga del colegio me decía, oye, vi que tú estudiaste en España, ¿cómo lo hiciste? Ujú, Entonces, esa es una buena forma de empezar en exacto. preguntar o si tienes algún conocido, familiar, X, no sé, que viste que estudió en un país por fuera, digamos en mi Ujú, caso en España o antes previamente con nosotros en Estados Unidos. Pregúntenos o en ujú. el caso pues de ustedes en particular, pregúntenle a esa persona cómo hizo, cómo empezó el proceso para ustedes literalmente empezar este proceso de mapeo, le digo yo, que es en donde pues ver qué herramientas hay. Pero bueno, perdón la interrupción, continúa. Sí, no, gracias por el énfasis. Fue necesario. Si decidieron tomar la opción número dos, que es hacerlo por su cuenta, en base a Ujú, experiencia propia, pues yo lo que empecé a hacer es hacer una investigación a fondo de las universidades, cuáles eran las universidades en las que me interesaba el programa, me gustaba la universidad, tenían un ujú, buen equipo de boliche, o sea, yo me iba fijando en todos esos aspectos. El primer total. aspecto que yo me fijaba era que tuvieran la carrera que yo quisiera, así específicamente, porque muchas universidades tenían como una carrera general y luego ya tú hacías la especialización, pero Ujú. yo quería como tal la carrera marketing, yo no quería negocios y luego énfasis en marketing. Entonces, si tú obviamente te importa mucho que tengan tu carrera en específico, guíate por eso, busca las universidades que quieres, que tengan tu carrera y empieza a investigar qué ofrece la universidad, los programas, cómo es el campus, te vas a sus páginas web. Ahí tienen toda la información de contacto del departamento de admisiones. Normalmente Ujú, viene un correo, un teléfono, y si quieres sí. irte por la parte deportiva, buscar la página deportiva dentro del sitio web de la universidad y ahí Ujú, mismo te vas, buscas tu deporte y ahí te va a aparecer toda la información de quién es el head coach, quién es el assistant coach, te van a aparecer sus correos, sus teléfonos y es empezar a mandar correos y correos y correos con tu currículum académico y deportivo si quieres aplicar también para una beca deportiva. Y literal es ujú. estar puros correos, correos, correos a el departamento de admisiones y a los head coach. Sí, yo creo que cuando tú eres deportista, yo lo hice a través de la agencia, de una agencia, y a Ujú, mí siempre me pidieron, aparte de los documentos que ya les vamos a decir cuáles son los que se requieren para, pero ujú, los claves si tú eres deportista es tener un perfil deportivo, ¿cierto? ujú, En donde tú muestres tus logros, tu trayectoria, competencias, bueno, no ujú. sé, dependiendo del deporte en el que tú Sí. estés. Por ejemplo, en mi caso que es fútbol, yo puse como en qué torneos o ligas he participado, Ujú, en qué clubes he estado, qué categoría pues se juega. Y además también yo hice un video que ujú. por ahí debe estar en YouTube Yo con también, mis, con con mis mis mejores logros, como con una mis mejores biografía. jugadas. Ajá, Ya literalmente tú armas ese paquetico sí, y se lo envías, como decía Renata, al coach de la universidad y es esperar a que respondan literalmente. sí, Si espera. el coach está interesado, te Ujú. contactará de vuelta y si no, pues nada, pues seguir Seguir aplicando a diferentes buscando, universidades. exactamente. Sí, y Ujú. también, o sea, tú preocuparte muy bien por preparar tu currículum. Preparar Ya, tu... ya empezamos. Pero es importante muy bien preparar tu currículum deportivo y académico
El deportivo, sobre todo si te quieres enfocar en la parte de un deporte en específico o el académico, ya sea logros dentro de la preparatoria, fuera de la preparatoria, proyectos que hiciste. Y el deportivo se enfoca más en agregar evidencia, fotos, hacer tu video, todo eso les encanta. O sea, si haces un video, eso es un mega plus. Sobre todo, Ujú, les interesa mucho que muestres tus valores, como a mí me gusta ayudar, hacía esto en el deporte, pero también soy una persona, tienes que demostrarles que eres una persona íntegra con valores, como que eso les importa mucho saber que eres una persona como de familia, que ayudabas a tus amigos, que hiciste community service, que era servicio comunitario, entonces todo eso voluntariados. ajá, eso les importa mucho también. Entonces, en Ujú, base a tus logros y eso, no tener miedo a negociar. O sea, en mi caso era como de, ay, pues, o sea, no soy como la mega pro, no tengo así logros como otras personas, entonces me daba pena pedir de que el 100% de beca, pero yo decía, pues, X, o sea, yo lo voy a pedir y ya lo que ellos me ofrezcan, pero tú, entre más alto le tires, mejor, porque siempre tú le tiras alto y te van a ir bajando el ujú, porcentaje, y si tú le tiras bajito y te van bajando, pues vas a salir perdiendo. Entonces mi papá claro. decía, sin miedo, tú literal, véndete, o sea, véndete a la universidad y literal, no sabes qué, yo quiero mínimo 90%. Esta es mi posibilidad financiera, este es mis logros, no sé qué, yo 90%. Y obviamente que había unos que decían, no, mijita, o sea, apenas si tenemos presupuesto, o sea, como que no. Y ¿Quién yo, tú te bueno, crees? ajá, ¿quién te crees tú? Pero obviamente pues ya ibas tú negociando, mira, tal, tal, bueno, este porcentaje y ya llegas a un porcentaje acordado. Obviamente Ujú, muchas veces también las universidades te contactan, ellos te están como, están en visorías y ellos te envían correo y ellos te ofrecen el porcentaje. O tú también, o ujú. sea, pides a través de correos. Existen las dos opciones. Yo lo que iba a decir es que algo muy importante y es que ya lo habíamos dicho, es que el sistema educativo en Estados Unidos es muy importante en tema deportivo. Normalmente, por ejemplo, si tú eres un deportista muy bueno y quieres estar en una universidad que compite en D1 o D2, no importa en la ubicación en la que esta universidad esté, siempre y cuando la competencia sea buena o más exigente. Porque al final de cuentas, tú al ser deportista de alto rendimiento, pues tú lo que buscas es competencia. Un nivel ¿A más qué voy alto, con ajá. esto? Que normalmente hay universidades que uno dice, estas de uno, estas de dos, y está en medio de la nada, que literalmente cerca de la Ajá. universidad solo hay vaquitas. Sí, que tienen un nivel muy alto deportivo en todos los deportes, como Ujú. preprofesional, pero como tú dices, o sea, no hay una Nada, ciudad absolutamente nada ahí, cerca, están en nada. un pueblo. Ajá. Entonces, por ejemplo, lo más cercano a lo que nosotros vimos es, por ejemplo, Mizzou, que Mizzou es una Ujú, universidad muy reconocida, pero ujú. está como a 3 horas de la ciudad más cercana. Es una vaina, Bueno, está tampoco en, tanto. De la ciudad grande más cercana. pero igual, o sea, literalmente en el pueblito en el que esté, que no sé cómo se Sí. llama, es Prácticamente literalmente la solo la universidad es, universidad. exacto, literal, la universidad abarca todo el pueblo. Ujú, Todos viven de, o sea, de la universidad, los negocios locales, todo de lo que consumen los estudiantes. ujú, Y es importante considerar tú qué nivel estás buscando, si quieres, si realmente no te importa el nivel deportivo, si solamente quieres ir como becado, pero si tu meta final no es como ya irte a profesional, es como con tal de que consiga la beca deportiva, me voy, no me importa el nivel, pero hay gente que si se quiere ir a profesional, sí les recomendaríamos irse a una universidad de División 1 de NCAA, que es como la liga más grande y de las más ujú. importantes. Entonces, una Sí, de yo, las recomendaciones. yo creo que mi punto aquí era como, no importa la ubicación en la que la universidad esté, Ujú, porque al final de cuentas por algo es reconocida. Y si vas a exacto. estar cubierto o cubierta por todo el Athlete Program, por decirlo así, la universidad costea prácticamente todo, entonces no habría mayor problema en cuanto a transporte o logísticas en la ciudad Exacto. o dentro de la universidad, entonces no hay que darle mayor relevancia. Y una vez que hayas investigado todas tus opciones, te Ujú, recomendaríamos hacer una lista de tus top 3, top 5, o sea, las universidades que más te hayan gustado, las que ya hayas recibido, ya te hayan contestado los de admisiones, los coaches, ya hayas recibido una respuesta, las que ya veas que hayan tenido tu carrera,
que tenían el programa deportivo que querías, ya haces tu lista de las tres finalistas, literal. Y pues Ujú. obviamente también ya te fijas en otros factores como en qué lugar está ubicado, si te gusta el lugar o el campus, mucha gente se, Precio. ajá, precio y mucha gente también toma una decisión final también por el campus como tal, porque pues ahí vas a vivir por los siguientes 4 años de tu vida, por lo menos. Entonces sí es Ujú, como fijarte también si te gustan los dormitorios, el lugar, porque pues es como escoger un nuevo hogar, literal. Entonces eso también influye. ujú. Pero bueno, yo creo que también ahora vamos a la parte clave, que es qué documentos se necesitan como tal al momento de solicitar la visa eventualmente para aplicar a las universidades, ¿cierto? Lo importante son 5 o 6 factores. Ahorita ustedes los pueden ir Los vamos a enunciando. desglosar. Sí, primero el más importante es el expediente académico. ¿Qué quiere Sí, decir? Si, por ejemplo, en mi caso, colombiano, te gradúas del colegio, te piden el acta de bachiller. En México, creo que, como que le dicen la preparatoria, sí. entonces te piden Como para los ellos son últimos cuatro tres años. ¿No eran años, los últimos cuatro? Porque para ellos prepa son 4 años. bueno, no sé, 3 o 4 años Ajá. de los últimos años. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, que es hasta nivel 11, entonces sería 11, Ujú. décimo, noveno y octavo, ¿cierto? Ese es el expediente académico más encima el acta de graduación y todo Sí. esto tiene que ir apostillado. Los apostillajes tengo entendido que se hacen en cualquier notaría Sí, es un traductor local oficial que tiene el y certificado para traducir oficialmente, como avalado por el gobierno, ¿no? Algo si así. no, no, son dos cosas. Una que es la traducción oficial, ¿cierto? Que es Ajá, cuando tú buscas al traductor y tienes que decirle, oiga, ajá. necesito que matemáticas no sea matemáticas, sino mathematics. O Ajá, sea, que exacto. literalmente haga todo el Y que proceso de traduzca las traducción. calificaciones también. Ajá. Y ya después con esa traducción se mandan a apostillar, que Ah, sí. apostillar es básicamente confirmar ante notaría que esto es legal y esto es, o Ujú. sea, no hay nada modificado o alterado, Exacto, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Entonces, uno. exacto. Dos, bueno, lo que mucha gente de pronto pues sabe como por cultura general, que son las Sí. pruebas de dominio. Es De dominio del inglés. del inglés, ajá, Sí. que esas son, pueden ser el SAT, perdón, el TOEFL o el IELTS, ¿cierto? En algunos casos, aunque creo que eso aplica más para temas de maestría o temas de posgrado, Ajá, aceptan también el Duolingo Test, ajá. pero para lo que es pregrados, es importante el SAT, que por ejemplo para aquí en Colombia sería como la prueba ICFES, el Sí. TOEFL, que es básicamente una prueba que te dice De puro si inglés. de puro inglés, y lo mismo pasa con el IELTS. Sí. Entonces, Sí, la yo diferencia personalmente, entre, bueno, la diferencia entre el TOEFL y el SAT, como tú decías, es más como cultura, bueno, como cultura general, era como más comprensión de lectura. Yo me acuerdo que yo lo tomé y era comprensión de lectura y de escuchar y también matemáticas, cosas ujú. matemáticas y Pero todo era fíjate que por tiempo también. sí, pero si no estoy mal, yo recuerdo que también me preguntaban cosas como de historia Sí, por social o ejemplo, como geografía. cultura general, pero todas las preguntas Ah, obviamente es en vale. inglés y es como Ujú, comprensión de lectura porque te ponían ahí, tal persona hizo esto, 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 como algo histórico y tú tenías que contestar de acuerdo a tu comprensión de lectura ujú. y también cosas de matemáticas como álgebra básica o cosas así. Sí, en México no existe como una prueba como nacional que te dice como cuando terminas la prepa Sí, necesitas este examen para la para universidad. graduarte, sí. ¿Cómo Sí, se es llama ese como, examen? ay, bueno, según yo se llamaba Ceneval cuando yo lo tomé, que era como de conocimiento general de todo lo que aprendiste, creo que Ujú. en toda tu vida o en prepa, y para medir como el nivel académico de cada escuela. Ujú. Bueno, entonces esa sería una buena comparación, si te parece. El SAT sería como el Ceneval o el ICFES en nuestros casos. Ujú. Y el TOEFL y el IELTS sería particularmente solo la prueba Puro de inglés. cómo tú manejas el inglés. Entonces puede ser speaking, writing, grammar, ¿cierto? Y Ujú. básicamente comprensión lectura, comprensión de Exacto. lectora. Uy. Sí, y dependiendo de la universidad, hay muchas que sí te solicitan como solo TOEFL aceptamos, pero ya hay varias que ya están Ujú, aceptando el Duolingo Test,
pero sí tienes que tener un score o sea, más alto. Y el TOEFL, como el mínimo, siempre te piden 80, ¿no? Sí, Sí, 80 para aceptarte. Y para el SAT no me acuerdo muy bien, pero creo que era el máximo de 1000 a 1600 o algo así. Y al menos para la universidad que yo apliqué, te pedían creo que 1100 o algo así. creo que era 1000. Sí, algo así, 1000. Te pedían 1000 y el máximo era como 1500. Entonces ya con eso. Ujú, Si no pasabas el SAT, si pasabas el TOEFL, ya tenías dos opciones por lo menos. ujú. Que igual, independientemente, bueno, esto me pasó a mí Ujú. personalmente, no sé si eso pase siempre. Yo quedé muy cerquita de ese 1000, yo recuerdo que saqué 995 en el SAT y aún así me aceptaron, pero independientemente de pases o no pases, siempre vas a tener clases de inglés. Entonces, Sí. para que te vayas mentalizando que lo más probable es que tu primer semestre o el año entero, dependiendo de cómo lo hagas, también te Ujú. hacen una prueba cuando llegas a la universidad para Sí. efectivamente decir como, ah, ok, usted puede empezar en el uno y no en el cero, pues guardando Sí, proporciones, ¿no? exacto. Bueno, Sí, ya en eso entonces, ya tomarás tus clases de inglés o no el primer ajá. semestre o todo el primer año. Entonces eso depende. Ujú. Entonces, expediente académico, pruebas de dominio de inglés. Lo Exacto, siguiente son tus ensayos personales o como se dice en inglés, tu personal statement, que es exacto, básicamente decir un ensayo de motivación, como de el por qué eres un buen candidato para la universidad, exacto. explicas tus objetivos personales, profesionales y académicos Ujú. y básicamente tu motivación para ir a la universidad. Entonces, es decir, Sí, como, no sé, soy Esteban y quiero aplicar a Lindewood porque Lindewood, puedes decir algo tan bobo, entre comillas, de que porque está ubicado en San Luis, su campus es muy bonito, me motiva mucho porque tienen estos programas deportivos, tienen mi ujú, programa como tal que tiene X y Y acreditaciones y reconocimientos, no solo estatales, sino también ajá, nacionales. Y la verdad, esta es una excelente oportunidad para crecer, no solo personalmente, sino también académica y ujú. profesionalmente, donde sé que puedo dar literalmente todo mi Sí, conocimiento sí. en deportes, o bueno, no sé, algo así puede Sí, ser la como para carta. seguir creciendo personalmente, también el por qué Ujú, escogiste esa carrera, por qué te motiva a exacto. estudiar esa carrera y por qué Lindewood, bueno, la universidad a la que vayas es la mejor opción. Literal, esa es la pregunta principal para tu ensayo. ¿Por qué esa universidad es la mejor opción para ti? Y Ujú. tienes que literal vender tu persona de que tus valores, porque te interesó y todo lo que ya Esteban mencionó. Y aparte de resaltar también tú porque eres un buen candidato para. Resumiéndolo, esa sería una buena observación. Gracias, Ren. Yo creo que tienes que enfocarte diciendo por qué es la mejor opción y por qué tú eres no digo que el mejor candidato, pero sí un muy buen Ujú, candidato exacto. para. Y otro de los Ujú. requisitos es bueno, cartas de recomendación. Te van a pedir Y cartas para que digan como, ok, tú escribiste ese ensayo, pero yo quiero corroborar con alguien más de que realmente sí eres el mejor candidato, o sea, que alguien más me lo diga. evidencia necesito, Evidencia, mijito. evidencia. Entonces es pedir cartas de recomendación. Creo que te piden dos, que normalmente es de algún maestro o mentor. Puede ser algún maestro preferido que te estimaba mucho, que te iba muy bien en su clase, o algún mentor, ya sea el mentor académico, algún psicólogo de la escuela, o hasta tu mismo coach, que pues creas o no, un coach es como un guía, un mentor. Entonces es tener Ujú. esas dos cartas, obviamente en inglés, y no sé si las cartas creo que no te piden traducción oficial, No. pero si tus maestros te lo entregan en español o en otro idioma, pues ya sea tú lo traduces o pedirles a tus maestros que te lo entreguen en inglés. Igual sí es preferible tener todo traducido de manera oficial o a través de un traductor, ¿cómo se dice eso? Perito, traductor. Oficial. Perito, eso, gracias. Ajá, un perito. Simplemente para, pues, evitarse problemas. Que después Exacto. no, la universidad vaya a decirte, ah, pero esto no está traducido oficialmente, ¿cómo así? Sí, exacto. Por cualquier cosa, como dice Esteban, tú tradúcelo oficialmente también las cartas. Ujú. Entonces, eso es muy importante. Sí. Otra cosa extremadamente importante es tu CV, tu currículum vitae.
Ujú. que así no tengas experiencia laboral, la universidad siempre enfatiza mucho en tú ya tener intención de tener como esta visión de ya querer trabajar. Exacto. Entonces, pues en tu currículum vitae puedes colocar trabajos que hayas hecho, así sean muy chicos, puedes Sí. colocar voluntariados, puedes colocar Ujú. proyectos en la escuela. Hay muchas cosas que poner independientemente de que no tengas experiencia laboral formal Exacto. como tal. Sí, todo Entonces, cuenta para ellos. ujú, claramente falta tu identificación, es decir, Oficial. Lo más eh, importante. pasaporte, claramente. Ujú. Entonces, pasaporte vigente que tenga, creo que más de 6 meses o un año no más, tiene que estar vigente por lo menos creo que lo que dure tu primer año. Para pedir la visa, tiene que ser de mínimo 6 meses 6 meses, ajá, antes de que se se venza. venza. Ujú, exacto. Ujú. Pero ya después tú puedes aplicar otro pasaporte, entonces no pasa Sí, nada. renovarlo, obviamente. Entonces, Va el expediente, expediente académico, pruebas, pruebas de inglés, tu personal statement, ensayos, que es ensayo personal, las cartas de recomendación, ¿cierto? Identificación, o identificación, sea, tu colocar tu pasaporte, tu currículum vitae, ya van van 6. 6 Bueno, tu formulario de solicitud, que es básicamente, eso normalmente se hace en línea a través de las a través de la universidades. página de la universidad. Ujú. Entonces tú literalmente, es como cuando uno aplica a la visa y te dicen que imprimas el formato, bueno, el formato de ellos que lo lleves cuando vas a la Ujú. entrevista con el cónsul. Y nada, simplemente hay que llevar eso impreso y Sí, que te listo. preguntan cosas de tu nombre, o sea, información personal general, qué carrera te interesa, en qué año entrarías y cosas así. Y Ujú. ya, pues a veces te piden otros documentos. Ah, otro muy importante es mostrar evidencia financiera, Sí. que es mostrar que tienes los recursos para por lo menos solventar el primer año de universidad, Ujú. desde manutención, gastos de matrícula y libros de todo un año, independientemente de que te hayan ofrecido beca del 100%, tú tienes que mostrar que tienes la capacidad de pagar 100% de lo que cuesta la universidad sin contar la beca. Entonces, por ejemplo, Sí. si el año te cuesta $50,000, pero con beca te sale en 20,000, tú tienes que mostrar que tú tienes los 50,000, no los 20,000. Y todo tiene que Ujú. estar en En una una sola sola cuenta. cuenta. Yo creo que esa es Entonces, la parte más complicada ahora que lo pienso, sí, porque antes yo recuerdo que lo que yo hice fue adjuntar diferentes cuentas y que la suma sí. total de esas cuentas diera Y no te lo 50.000, aceptan. por ejemplo, Exacto. y me lo aceptaron en su momento, ¿Ah, pero eso fue sí? hace ya mucho. Ajá. Pero sé que ahora en adelante, si no estoy mal, esto cambió desde la primera administración de Trump y dijo, todo en una sola cuenta". Sí. Bueno, yo en mi caso sí fue como todo en una sola cuenta y además traducir el Uy. estado de cuenta financiero Ujú. que esté, o sea, de que si tu moneda oficial es pesos, pesos colombianos o mexicanos, tiene que traducir eso en dólares. ¿Cuánto es esta cifra en dólares? Y también tiene que estar traducido oficialmente por un perito. Ujú. Entonces, esa es la parte más complicada porque la mayoría de las veces no mucha gente tiene todo su dinero en una sola cuenta. Entonces, sí es Nadie. muy complicado estar moviendo de que el dinero de acá, de acá, de acá, de acá, y que de un fondo de ahorro de acá, para que todo aparezca en una sola cuenta. Esa es la parte Ujú. más complicada, pero pues se puede mientras haya organización, haya guía y pues que alguien te esté aconsejando de cómo hacer ese proceso en el banco, que te digan cuál puede ser la mejor opción para mover el dinero de las cuentas y todo eso. Sí, es complicado, en especial porque siempre normalmente un programa no baja de $30.000. O más, bueno, no, mentira, nosotros cuando empezamos sí fue como 24,000, pero el INDEBUD es de las universidades baratas de Estados Unidos. La mayoría es como Ujú. mínimo 40,000, entonces vayan considerando también eso con tiempo, porque no cualquiera va a tener los 40,000 así de una en su cuenta. Lo bueno, digamos que la parte buena de esto es que solo hay que mostrarlo, o sea, realmente Exacto, no es no que te van a vayas a cobrar utilizarlo, o nada. sea, muchas veces lo que se hace es pedir préstamos, por decirlo así, Mm, como, oiga, ayúdeme a consignar y literalmente que entre varias sí, personas, o bueno, que eso es lo que mucha gente sí, a conocida veces ese es hizo, el caso. Ajá. que présteme tanto, y literalmente solo juntar un montón de plata en una sola cuenta, literalmente Ujú. después
sacar el pantallazo, literalmente Sí, certificar en eso y ya una vez se certifica, ya otra vez vuelve y se, ya, se desaparece exactamente. Es toda lo la bueno que plata. no te cobran nada, solamente es mostrar la evidencia y ya, Ajá. no te van a cobrar absolutamente nada. Si tus Una papás beca y todo efectivamente eso. tienen la plata para pagar los semestres sin mayor Sí, problema. Bueno, obviamente no si sé. tienes el dinero, pues va a ser fácil, no vas a preocuparte por Ujú, conseguir dinero, va a sí. ser como, ah, ya tengo ahí el dinero en la cuenta, mucho más va a ser, mucho más fácil va a ser el proceso. Bueno, y también considero pertinente hablar de los tipos de universidades, no sé si te parezca, pero básicamente se diferencia entre públicas y privadas. Yo les recomiendo principalmente que vayan a privadas por el simple hecho de que les pueden ofrecer más becas, Sí, porque si bien exacto. las públicas son más baratas, el financiamiento hacia los internacionales es menor, puesto que Ujú. como su nombre lo dice, son públicas, el precio es literalmente para todos es exactamente igual. Sí. Entonces, No, y tratan de normal, apoyar también más al local, porque es como los estadounidenses normalmente tienen un apoyo por parte del gobierno que pueden aplicar, entonces siento que ujú. las universidades públicas pueden como darle más oportunidad a esos alumnos que tienen ya ese financiamiento por parte del gobierno. Vuelvo al tema, si bien son más baratas, al final de cuentas, si tú aplicas, normalmente tu porcentaje de beca será menor. Entonces, por ejemplo, en Exacto. el mismo caso de los $50,000, Ujú. que la universidad también cuesta 50,000, pero por mucho la universidad te va a poder dar $10,000. Sí, Entonces, es mejor ir a una privada que probablemente sea mucho más pequeña, pero en vez de pagar $40,000, pagarás 20,000, $30,000 al año. sí, sí, porque tienen más Ujú. presupuesto, tienen muchos patrocinios, mucha gente que dona demasiado dinero, entonces tienen más capacidad de darte más beca. Total. Entonces, unos pequeños pros y contras que quiero mencionar es que normalmente las públicas claramente son más grandes. Un en contra podría ser, digamos, la modernidad de la institución como tal, porque suelen ser edificios más antiguos. Ujú. En general, el campus puede llegar a ser un poquito más, pues, más antiguo también, y por ende el mantenimiento de estas no sea el mejor, sin decir que sea malo, pero si normalmente en las universidades privadas se tiende a cuidar mucho mejor la diversidad, es completamente diferente en el sentido de que al ser pública, la diversidad va a ser más demográfica que geográfica. En las privadas, pues claramente la diversidad va a priorizar más la geográfica que la demográfica. En español, básicamente es clases sociales y geográfica, bueno, demografía habla de clases sociales Exacto, y geografía habla de, pues, diferentes partes, ya sea estatales, de nacionales Estados o, pues, en Unidos, nuestro ajá, caso, o de pues, otros países, internacionales. exacto. Otra cosa que también hay que mencionar, bueno, que creo relevante mencionar es que las públicas también tienen una oferta muy grande de programas, ¿cierto? De carreras. Ujú. Sin embargo, algunas veces cuando buscas algo muy enfocado, probablemente no sea tan enfocado, valga la redundancia. No, más bien va a ser como una carrera más general. Por ejemplo, va a ser Ujú. biología, pero no va a ser más difícil encontrar algo más específico como bionanotecnología. O si yo Sí, quiero o biología marketing, molecular o algo así exacto. por O el si yo estilo. quiero marketing, va a ser negocios y como puedo tomar una, dos, tres clases de marketing, pero no va a ser la carrera como tal de marketing. Entonces, ya, bueno, y después está claramente todo lo que es ya la diferencia entre universidad y college. College es cuando tú haces como una clase de técnico. No eres Sí, profesional como tal, pero sí eres un técnico. una Y ya carrera la técnica. universidad como tal, pues sí te ofrece un programa profesional. Es lo que hace mucha gente para ahorrar, es aplicas primero al college, ¿cierto? Que normalmente tú haces freshman y sophomore year, es decir, tus primeros 2 años, Que que en son donde todas tú las ves clases las generales. básicas o generales, ajá, y ya después de aplicas a la universidad y te ahorras, pues siempre buena Muchísimo plata. dinero. Ujú. Eso, digamos que es recomendable para personas normales, ¿cierto? Estudiantes internacionales normales que no buscan una académica, ya sea por arte o por deporte, que después vamos a hablar del tema, sino que simplemente quieres vivir la experiencia. Exacto. Entonces,
si quieres realmente ahorrarte unos buenos dólares, es mejor que apliques primero a college, Sí, ¿cierto? Como allá todo está estandarizado, entonces la diferencia entre ciertas clases o college no va a ser mucha, porque al final sí. de cuentas todo es aceptado. Sí, así fácilmente Entonces, puedes transferir créditos de una universidad a otra, independientemente de dónde ujú, esté ubicada. Es lo bueno de estas universidades, que el proceso de ujú, transferencia es mucho más fácil de transferencia de clases y todo, y no pierdes tanto, o sea, no pierdes ni semestres, nada. Rara vez pierdes un ujú. semestre o un año entero. Pero sí, o sea, si ese es tu caso, aplica directamente a college y ya te ahorras dos años de muy buena plata y ya Ujú. después ahí sí aplicas a tu programa profesional y listo. Exacto. Muchas veces también hay gente que se mete a un community college para tomar solo cursos específicos. Por ejemplo, Ujú, compañeras que eran niñeras pero querían seguir aprendiendo inglés o tomar una que otra clase en inglés. Ellas les daban su curso de inglés, pero había gente que se quería meter al community college para tomar una clase en inglés de un tema en específico, como quiero tomar, si a mí me gustaba marketing, quiero ya tomar una clase de marketing en inglés para practicar mi inglés y aparte aprender más de este, como este tema que me atrae o esta ujú. carrera. O se metían al community college para aprender inglés por todo un año, porque ofrecían muchos programas para aprender inglés también y te preparaban para el Ujú. TOEFL. Y bueno, y ya lo último que creo relevante, que claramente no es parte de las universidades como tal, pero sí es muy importante tocar el tema de las STEAM, Ujú. de las carreras STEAM, que son los programas o carreras que son técnicas. Entonces puede ser algo de ciencia, puede ser algo de tecnología, algo de economía. Bueno, más bien son El- carreras de tronco común o general, como decíamos, Ujú, no muy específicas. Las STEM también son las que te dan más tiempo, ¿no? Del OPT. ujú, sí. Entonces son biología, ciencias informáticas, economía. Sí, de eh, todo lo que sea como tipo ciencia o analítico. ujú. Matemáticas, física. Entonces, claro, entonces si estás buscando este tipo de carreras, pues te va a tomar más tiempo y las clases van a ser completamente diferentes. Ahora, pequeño inciso, personas que quieran ser abogados o médicos, que probablemente hay muchos por ahí, para estas personas normalmente les exigen primero cursar un pregrado, ¿cierto? Ya sea de biología en el caso Medicina. de medicina o de ciencias sociales para el caso de abogados, Ujú. ¿cierto? Y una vez terminas tu carrera como biólogo, como economista, después aplicas a la escuela de medicina o de leyes. Y así es como te Exacto. gradúas de Ujú. medicina o de abogacía, creo que es que se dice. Sí, o hay unos que entran directo al programa de medicina, pero como tú dices, tienen que hacer sí o sí como 2 años más de pues clases generales de cosas de ciencia, Ujú, de biología, de química que tienen que saber los médicos, más aparte sus sí. 5 o 6 años de la carrera específica ya medicina. Pero bueno, si quieres pasemos a algo también muy interesante que a mucha gente le puede interesar, que son las becas. ¿Qué tienes para contarnos de las becas, Reni? Bueno, para Señorita empezar, Promociones. claro, yo les vengo ofreciendo, nada, no se crean. O sea, como les había mencionado a un principio, pues existen las becas académicas y deportivas y mucha gente combina los dos cuando aplican a una universidad. Si eres Ujú, deportista, puedes obtener más apoyo si juntas académica y deportiva o si realmente no haces nada de deporte, pero quieres tener una beca académica o también te gustan más las artes, también ofrecen mucho apoyo para todos los del ámbito artístico, ya sea de danza, que pintor o lo que sea. Y hay ujú. diferentes becas, o sea, las que te ofrece la universidad como tal, pero también hay programas ya de tu país, del gobierno, que te apoyan directamente desde tu país con un monto. Muchas veces es como un Ujú. préstamo. Entonces, como a ellos les interesa que tú te prepares más, pero que tú regreses para traer ese talento al país, te dan un apoyo, no sé, En Colombia de se llama ICETEX. en México no sé cómo se llaman las becas. Hay diferentes agencias, organizaciones que te apoyan y Ujú, hay unas becas que son para maestría, otras para doctorado, para licenciatura.
y normalmente es como, funciona como préstamo. Hay unas que como tal sí te dan la beca, así como no te piden el dinero ya después, pero la mayoría, Ujú, según yo, cómo funciona es como te damos un financiamiento, pero cuando tú termines la carrera no lo tienes que ir pagando. Es como te ujú. damos para toda tu carrera, te vamos a dar, no sé, $50,000 o $100,000. Sí, sigamos con el ejemplo de los 50.000. Exacto, 50,000. Entonces ya tú utilizas eso para ir pagando y ya al final de tu carrera tú les tienes que, pues, regresar ese dinero, ir pagando o Ujú. durante tu carrera vas pagando para que no sientas todo ese pago así muy pesado de una, por lo menos ya sabes que cuentas con eso y ya te preocupas por ir pagando después e ir ahorrando todo ese dinero, porque mucha Mm. gente pues no lo tiene ya disponible en su cuenta, entonces ya con ese apoyo, como decíamos, ya lo puedes mostrar en tu estado financiero también, sin Ujú, tener que, ¿y ahora cómo voy a conseguir el dinero? No tengo eso, entonces eso es también claro. una oportunidad directo de tu país. Sí, igual eso también va con tus finanzas personales, que igual también Exacto, hay que revisar si realmente vale la pena pedir un crédito de 50.000 dólares a 10 años, por decirlo así, con una tasa de exacto. interés al 1%, que eso Sí, eso sí. sería, digamos, ideal, pero pues eso ya Bueno, pero no sé cómo funcionan los programas, pero según yo no te cobran, bueno, no sé si te cobran interés esos programas. normalmente sí. ¿Sí? Ah, no Sí, sabía. claro, a ti te Bueno, dicen, listo, depende del a ti país te también. dicen, sí, creo que en Estados Unidos funciona muy igual, al menos aquí en Colombia funciona así, de que, listo, usted necesita 50.000 dólares, tome, pero Ujú, nosotros, díganos a cuánto tiempo se lo ujú, prestamos y ujú, acorde de, le damos una tasa de interés, ya sea ujú. anual o mensual, Porque, que por normalmente ejemplo, es venenoso, sale sí, muy caro, si te pero termina pues saliendo al doble es eso, ajá, es eso o no, o o pues no no irse a tienes estudiar. como, ajá, exacto. Yo, bueno, yo decía de que puede ser diferente en otros países porque yo me acuerdo de una amiga japonesa, ella también se fue así con un programa desde Japón que la apoyó Ujú, financieramente y terminó su carrera y ella tuvo que pagar el monto, pero según yo fue como que un monto total, no sé si ya le habían incluido ahí intereses, lo que sea. Entonces, el monto ujú. que le prestaron es el monto que tenía que pagar, no fue como que te aumentamos con el tiempo. No, claro, o sea, digamos que entre comillas no aumenta, pero lo que sí aumenta es el interés, Ah, los intereses por el tiempo que tú pues pediste prestada esa plata. ajá. Pero hay programas que sí es como te apoyan y no funcionan tanto como banco y es como si te presta esto, págame esto y ya, pero depende de cada organización, obviamente. Ujú, Hay muchas que buscan lucrar más, obviamente. sí, pero bueno, normalmente estas becas ya sean deportivas, por arte, incluso hay unas como tú decías que son por necesidad económica. Ujú, Normalmente estas becas cubren literalmente lo esencial. ¿Qué es? ujú. Matrícula. Y como estamos hablando de Estados Unidos, te va a cubrir lo que es el hospedaje, la alimentación y algunas veces, muy rara vez, te cubre también parte Sí, de lo que son los libros o plataformas, softwares, sí. lo que Pero eso necesites ya para las es, clases. eso es muy Pero raro que eso te es lo cubran. muy raro, Sí. A menos muy que seas raro. como un athlete así súper crack y Ujú, que eres súper estudioso y te quieren dar todo con tal de que te quedes en la universidad. A veces así ujú, pasa. Pero también muchas veces las becas solo cubren matrícula. O sea, muchas veces hay ujú, atletas que son más de alto rendimiento de NCAA. Normalmente a los de NCAA sí les cubren colegiatura, hospedaje, alimentación, pero de otras divisiones o ligas que son menos importantes, prácticamente solo te cubre la matrícula o la colegiatura y todo lo ujú. demás va por tu propio financiamiento. Pero creo que también es relevante avanzar un poquito en el sentido de que ya hablamos de todo el proceso de cómo aplicar a una universidad, ¿cierto? ¿Cuáles son los documentos requeridos? Nuestro punto de vista en cuanto a cómo seleccionar universidades, tema de las diferencias de universidades y todo el rollo, pero también creo relevante explicarles un poco también desde nuestro punto de vista el cómo es aplicar a la visa como tal Sí, de una vez estudiante, ya. la F1.
Te doy la Sí, palabra. como pues ya una vez que les explicamos todo ese proceso, una vez ya aceptado por la universidad, ya como tal te hayan dado tu carta de aceptación, lo que Ujú, viene obviamente es otro proceso que es como el más importante, el que te va a dar el sí para ya irte a la universidad, que es el proceso de migración de aplicar a la visa de estudiante. Entonces, lo ujú, que una vez que te aceptó la universidad, lo que tienes que hacer es buscar la visa que se adecua a tu programa, que normalmente va a ser la F1, que es para programas como de, pues, de universidad, de maestría, preparatoria o un curso que sea de más de 2 años o también para community ujú, college. Entonces va a durar más ese programa. La visa J1 es para programas de intercambios educativos más cortos, como culturales, por ejemplo, de los programas de au pair o de un estudio temporal que solamente es un intercambio en el extranjero que dura 6 meses, un año. Entonces, ujú. estos dos tipos de visa de estudiantes van a ser los principales. Y obviamente si estás aplicando por medio de una agencia, la agencia también te puede recomendar, te va a decir cuál es la que se adapta, pero si estás aplicando a Ajá, universidad, la visa que vas a necesitar es la F1. La F1. universidad te va a dar un formulario que es el I-20. Este formulario se va a convertir el más importante durante toda tu carrera porque es tu Literal. documento oficial, aparte de tu pasaporte, que es el que prácticamente dice tu certificado de elegibilidad en la universidad, que es el que certifica Ujú. que tú estás estudiando, estás inscrito y estás activo en la universidad. Ese no hay mayor problema si se pierde, si tú estás en la universidad o al menos en Estados Unidos, pero si lo llegas a perder o botar, extraviar, como le quieras decir, estando por fuera en época de vacaciones o festividades o como le quieras decir, o simplemente ocio, Ujú. ahí va a haber un muy serio problema porque, Pues como dice la Reni, universidad, bueno, la universidad, otra cosa que sí es muy, lo que valoro mucho de la universidad es que ellos tienen siempre, obviamente, tienen toda la documentación. Entonces, por ejemplo, si la copia ujú, que te dieron, ellos tienen copia de la copia. Entonces, si tú perdiste tu copia, a mí me sí, pasó que una vez se me eso es muy olvidó. americano. Sí, o sea, literal, a mí se me olvidó el I-20 y yo de que, ¿qué hago? No sé qué, yo entré en pánico, dije, ya valió, y yo le mandé correo a la encargada del área A Rudina. internacional. Rudina, te amamos. Ella es la encargada de todos los trámites internacionales y de migración para los estudiantes internacionales. Y Ujú, ella me dijo, no te preocupes, tranquila, yo te lo envío, lo imprimes y ya porque ella tenía una copia firmada de la que ella me había dado. Entonces me dijo, tranquila, no te preocupes, todo va a estar bien, te mando la copia, tú la imprimes y ya con eso, con que esté mi firma ahí, no va a pasar nada. Y yo como, ujú. gracias. Gracias. Entonces, si entran en ese pánico, siempre pueden contactar al departamento internacional y les pueden enviar la copia y ya ustedes lo imprimen. Entonces, no entren en pánico, Sí, que porque no para cunda el entrar y pánico. salir, exacto. Igual para entrar y salir, esos son los tres puntos claves. Tu pasaporte, tu visa y el I-20. Esos tres Exacto. sí o sí te los van a pedir siempre Siempre. cuando salgas y cuando, bueno, no tanto Cuando cuando salgas, entres. pero sí cuando entres, Ujú. esos van a ser mandatorios, sí o Sí, sí. entonces los tienes que cuidar como tus bebés. Ujú, Una vez que tengas el I-20 por parte de la universidad, tienes que revisar que toda tu información esté tal cual, así, tu apellido, tu nombre, todo perfecto, tu carrera, todo ujú, tiene que estar perfecto, no tiene que haber un error. Y si hay un error, decirle a la universidad que lo corrija antes de que tú apliques a la visa. Otra cosa ujú. muy importante es te piden un pago de la tarifa SEVIS, que es el SEVIS, es el sistema de información para estudiantes y Oh, sí, se visitantes me de ha olvidado. intercambio de Estados Unidos. Y es importante guardar el comprobante para tu entrevista del pago. Esta tarifa está como por ahí de, no me acuerdo, yo cuando lo hice costaba como $300 o algo así. Creo que a mí me costó 250. Sí, bueno, No a mí sé. me costó bien caro, pero Sí, es esta caro. tarifa es muy importante porque este SEVIS es como tu número oficial de estudiante, como matrícula de estudiante en el gobierno de Ujú, Estados Unidos. Este número de SEVIS va a estar en tu I-20, que literal es tu número de registro ujú. como estudiante,
y los de migración tienen ese registro con ese número. Entonces, esta tarifa es para pagar ese número que te dan como registro. Es muy, muy importante. Una vez que tengas Ujú. esto, vas a tener, como cualquier otra visa, vas a tener que llenar el formulario DS-160, que es de solicitud de visa, que te Sí. hacen una Y ahí serie es de prácticamente ya preguntas. lo mismo, ¿no? ¿De qué? No, que me refiero que ya después, con todos estos documentos que dijimos, ya es Ujú. simplemente aplicar como cualquier visa, o bueno, Sí, como, sí, perdón, como cualquier tipo de visa americana. americana, exacto. Las preguntas van a ser muy similares, solo varían algunas, porque te hacen más Ujú, preguntas como de la carrera, cuándo te gustaría empezar y eso, pero en general ujú, las preguntas son muy similares a cualquier otro tipo de visa americana. Entonces, una vez ujú, llenas este formulario, agendas tu cita en la embajada americana de tu ajá. país y entras al sitio oficial de la Embajada de Estados Unidos, creas tu cuenta, llenas el formulario y obviamente si necesitas mayor información, siempre puedes consultar obviamente la página oficial de la Embajada americana para que tengas toda la información exacta que necesites y no te falte nada. Muy Y, importante, ah, perdón que te interrumpa otra vez, pero muy importante hacer todo desde la página oficial. No se metan exacto, a páginas terceras sí, porque normalmente resultan contratando a un agente o algo así por el estilo sí. y les va a cobrar más y no, esto es Sí, no, completamente gratis. Excepto el pago de la tarifa de la exactamente, visa, ¿no? Para hacer todo el trámite como tal exactamente, es completamente gratis si lo hacen desde la página oficial. Que igual, sí, si te parece bien, vamos a dejar el link aquí en la descripción del video. Con eso es mucho más fácil exactamente, y para que, no porque hay se muchas pierden. veces que hay páginas que se parecen mucho al oficial y Ujú, termina siendo un fraude, entonces tengan mucho cuidado con eso, fíjense bien sí, en la página oficial, como dijo sí. Esteban. Y no hace falta Una, que paguen agentes, no hace falta que exacto. vayan con familiares, ¿no? Todo esto Sí, lo pueden porque hacer las preguntas no ustedes. son otra cosa del otro mundo. Lo que sí es muy Ujú, largo el proceso, sí, pero las sí. preguntas es algo que tú puedes contestar por tu propia cuenta. Porque además creo que Ujú. no sé si las hacen en inglés o en español, creo que en español te las ponen, ¿no? Creo que tú lo puedes Bueno, tú colocar puedes en seleccionar español. si en español o en inglés. Entonces, Ujú. realmente no necesitas tanta ayuda externa para contestar las preguntas. Sí, igual tener muy presente que, por ejemplo, si ya has tenido visa antes, que eso me acuerdo muy bien, tener presente los detalles de tu visa y qué fechas viajaste al país, cuál fue el motivo del viaje en ese entonces y bueno, o sea, tener Sí, muy, bueno, muy, muy, muy a la mano toda esa información fechas y oficial, ajá. datos. Ajá. Y tus documentos porque te van a preguntar número de pasaporte, todas esas cosas, tenerlo a la mano, si quieres que el proceso no sea tan lento. Entonces, una vez que hayas llenado tu formulario, ya te va a dar Ujú, ahí una página para que tú pagues. Normalmente te dan como un número de cuenta para que tú vayas y pagues al banco. Entonces, pagas al banco, te dan tu comprobante y ese comprobante es el que tienes que guardar para tu cita. Es muy importante. Normalmente la visa está por ahí de $185. Entonces, sí, pagas y eso lo creo que llevas sí. a tu entrevista. Entonces, para tu entrevista es muy importante una vez que hayas elegido la fecha, la hora, todo, es importante que lleves tu pasaporte vigente, como dijimos, 6 meses o más de Ujú, vigencia, formulario I-20 firmado por la universidad, donde tenga toda tu ajá, información correcta, la confirmación del DS-160 que es el que llenaste toda tu información, contestaste las preguntas. Comprobante de pago del SEVIS, impreso, todo impreso. A veces te piden la foto o no, pero igual llévala por si acaso. Foto sí, tamaño siempre es visa. mejor. Sí, foto tamaño visa, pasaporte y la prueba de solvencia económica, comprobante traducido, oficial, carta de Ujú, la carta de aceptación de la ajá, universidad y el ujú, historial académico, que les lo que dijimos que les son decíamos las antes. Ujú, calificaciones de preparatoria de los últimos 4 años, con tu certificado de graduación oficial. Entonces, ujú. súper importante. Se los quiero repetir, Esteban, porque esto es muy importante. Sí, bueno, entonces, pasaporte, formulario, ¿cierto? El I-20. Después va la Exacto, confirmación del DS-160, que ese es el en el que uno completa el formulario de la visa como tal. En este caso, exacto. visa F1. F1. El pago del SEVIS, la prueba de la solvencia económica, la carta de aceptación, Historial académico y el el certificado de historial graduación. académico. Entonces, Pero para la sí. entrevista, sean claros, honestos acerca de sus planes académicos
y la Ujú. parte del financiamiento de cómo van a solventar su programa, ya sea licenciatura, maestría. Entonces, sean 100% honestos y tengan todo eso bien presente y sean claros. Lo último que queda así como por detallar, creo yo, es como el por qué, o sea, por qué escoger Estados Unidos y no otros países. O, ¿tú qué crees que fue como el diferenciador de, o sea, por qué no seguiste tu carrera en México y sí en Estados Unidos? Pues sí, como el por qué te interesa como seguir creciendo más por las oportunidades o porque el programa es más, no sé, más avanzado o más Ujú. específico o porque te interesó esa universidad como tal, querías crecer profesionalmente o en el deporte hay más oportunidades allá, la beca era Ujú, mayor en una universidad estadounidense que en una universidad mexicana, por ejemplo, porque allá apoyan ujú. más el deporte. Entonces, aquí en una universidad, pues el boliche no te da, por el boliche no te dan becas. Entonces yo decía, pues si quiero seguir con el boliche y eso, tengo que irme allá porque allá sí dan una beca deportiva para el boliche, porque no es un deporte tan popular en México. Entonces ese fue como esa fue la mayor razón. Sí, está bien. Yo en mi caso fue porque lo que yo quería estudiar no lo ofertan aquí en Colombia. Es una Mm. carrera muy técnica, muy específica, de ciencia cierta. La industria deportiva aquí en Colombia recién está creciendo, recién está prácticamente que emergiendo, mientras que en Estados Unidos pues ya está completamente desarrollada. Y bueno, para finalizar, les queremos platicar de las diferencias entre la educación universitaria en Estados Unidos y nuestros países, como solo Ujú. las principales diferencias que nosotros notamos. La Sí. primera fue la flexibilidad del sistema, como les decíamos, de poder cambiar de carrera o agregar dos carreras, transferirte a una universidad. Era mucho más fácil que una universidad, por ejemplo, en Latinoamérica, que era más difícil cambiar de carrera, tal cual era empezar desde cero Ujú, si la carrera no era como muy compatible. Y en Estados Unidos hacían ese proceso un poquito más fácil por todas estas clases generales que había. Podías transferir ya todos esos créditos de tus clases generales y no perdías como si ya llevabas 2 años de carrera avanzada, no perdías los 2 años enteros, sino tal vez uno y medio, no sé. Entonces eso era muchísimo más sí. flexible. Sí, yo creo que también algo que me impactó mucho fue ver que, por ejemplo, los salones no eran de 30, 40 personas, era tu relación con el profesor es mucho más cercana, Ujú. yo creo que por mucho fuimos 20 en el salón. Bueno, en nuestro caso, en el caso de nuestra universidad, porque acuérdate que hay universidades de 300 Bueno, alumnos sí, por clase. sí, de acuerdo. Entonces, sí, digamos que también de por sí como que tu relación con el profesor puede llegar a ser un poquito más Sí. personal, más, Ujú. no digo que informal, pero sí más cercana. Sí. Sí, como que el nivel de autoridad es diferente allá, como de ¿cómo se diría? De autocracia o jerarquía. O sea, ya Ujú, en Latinoamérica normalmente el maestro es como que la autoridad máxima y se trata más como con respeto, se habla más como de usted como tal, como la figura de maestro. Y en Estados Unidos era más como figura de mentor, como mentor, alguien más cercano, pues, no como una figura tan autoritaria, entonces había como una conexión más cercana. También sí, depende sí, del no. maestro. Ujú, Depende del maestro porque sí, hay unos que sí son más relajados acá, pero la mayoría de las veces es como tratas yo, muy yo creo que respetuosamente eso, al maestro. sí, yo creo que eso va más, ¿sabes? Es más como con la cultura como tal universitaria que hay en Estados Unidos, en el Ujú. sentido de que todo el mundo pues vive en el campus todo el tiempo, entonces como que la gente tiende a ser un poquito como más relajada en todo el sentido de la palabra. Ujú. No sé si se acuerdan, Sí. en episodios pasados le decíamos que la gente va a la clase en pijama. Sí, y los maestros, o Y, sea, un maestro en Latinoamérica sería como de, a ver, esto es una falta de respeto, como que a mi clase no ujú, entras. Y en Estados Unidos sí, sí, Estados literal. Unidos es como de, pues cada quien hace lo que quiere con su vida prácticamente. Sí, el profesor, dependiendo del profesor, claramente, Sí, es como que él sabe que estos son los estudiantes que sí quieren, estos son los que no quieren, que me igual, enfoco en los que sí quieren. exacto, y no, no les importa mucho como lo que aparentas, sino que simplemente si te interesa, te va a prestar Sí, es atención. como, mientras Así me de prestes sencillo. atención, no me importa cómo vengas vestido, cómo te veas, mientras Ujú. tú vengas a estudiar, yo te recibo aquí con los brazos abiertos. Y otra cosa, obviamente, la principal diferencia, los costos educativos y la percepción de la inversión que haces Ah, en tu bueno, claro. educación en tu país.
y obviamente estoy en el extranjero, pues obviamente es una inversión más grande. Ujú, Entonces, pues sí, esa es la gran diferencia. Y obviamente el idioma, en nuestro caso el inglés, pero gente que se va a otros países como Alemania, Francia, pues obviamente eso pues ujú, toma un poquito más de tiempo prepararse para lograr esa meta porque vas a estar tomando ujú, todas las clases en inglés, entonces tienes que prepararte primero a aprender el idioma también. ujú. Sí, total. No, no lo había pensado tan así, pero sí. Yo creo que el mayor takeaway o la mayor ganancia que uno tiene cuando estudia en países como Estados Unidos es no solo el mejorar tu inglés, claramente el idioma, sino que Ujú, también llegas a conocer gente de todo el mundo. Y un mejor, exacto. qué mejor ejemplo que nosotros dos. Yo en qué momento pensé que iba a conocer a una mexicana. O sea, Bueno, digamos, si me hubiera ajá. quedado aquí en Colombia, por mi mente se me hubiera ocurrido tener una amiga Tal mexicana. vez una o dos así de rara vez de que fueron de visita o quién sabe, pero así Ajá, como tener varios amigos de diferentes países y que todo tu círculo sea de amigos internacionales, pues nunca te imaginabas. ujú, total. Entonces, bueno, como reflexión personal, bueno, de los consejos prácticos que les dimos el día de hoy, ya les dijimos un poco cómo fue el proceso, paso a paso, lo que nosotros les recomendamos en base a nuestra experiencia y lo que nos hubiera gustado que nos dijeran para hacerlo menos tedioso y mucho más fácil. Los Ujú, consejos que les quisiéramos dar para empezar, para los que quieren empezar este proceso, es investigar a fondo todas sus opciones con suficiente tiempo, o sea, mínimo de sí. 1 hasta 2 años antes de graduarte de la preparatoria para que tengas tiempo de mejorar tu inglés, de buscar las universidades, conseguir mejor beca, ahorrar Ujú. para conseguir todos los requisitos, prepararte para todos tus exámenes que necesitas de inglés, del SAT, todo eso, háganlo con mucho tiempo de anticipación. También, pues lo importante, como decías tú, hacer listas en donde tú dices, ok, esta universidad sí me gusta, esta universidad como que me convence, como Exacto. que no me convence, esta sí definitivamente no. Entonces es buscar estas universidades que se alineen con lo que tú crees. Esta me da más beca, esta no me da beca, esta me gusta el Sí, campus, poner esta no los me gusta el pros y los campus. cons de cada una. Ujú, y poner muy, muy clave las fechas límite tanto de aplicación, ya sea de aplicación en general, como a las Exacto. becas o ponerte fechas en donde tú dices, ok, hasta esta fecha sé que puedo Ujú. contactar al coach, hasta esta fecha sé Tengo que que no entregar están mis en papeles. temporada, tengo que entregar mis papeles, o sea, Ujú. todos estos detallitos también ponerlos Sí, muy en un calendario y ponerse fechas límite, porque después de, como buenos americanos, si no está dentro del rango, no te van a aceptar. Exacto, son muy chao. exigentes. En cuanto al ensayo, sé honesto y Ah, auténtico sí. en tu ensayo para aplicar a la universidad y pide retroalimentación a tus profesores o a gente de confianza para que te diga, oye, le puedes agregar acá o Ujú, siento que esto podías mejorar. Y si lo consideras necesario, en lugar de hacer el proceso por tu cuenta, contactar a una agencia para que tengas mayor guía, control y que te sientas como que tienes más alguien que te avale para que tengas todo lo necesario para aplicar a una universidad, ujú, y listo. Literalmente prepararse para esta montaña para rusa lo que que está por viene, empezar, porque es un proceso. emocionalmente, mentalmente y todo. Va a ser un proceso muy exigente, muy divertido, caótico, estresante, triste, pero sobre todo gratificante y que al final va a valer la Sí. pena. 100% la pena. Así que anímense, empiecen de una vez la investigación, no pierdan más tiempo, empiecen de una vez, desde hoy. Ujú, No esperen sí, más. desde ya. Va. Ya, hagan clic aquí. Ah. Bueno, entonces, para resumir el episodio de hoy, les platicamos todo acerca del proceso de aplicación a las universidades en Estados Unidos, desde las dudas iniciales hasta buscar Ujú, universidades y aplicar como tal ya a la visa de estudiante. Queremos proporcionarles toda la información, que este episodio les haya sido muy útil y que lo compartan. Además, ujú. para todos aquellos que nos Tenemos una escuchan. buena sorpresa. Exacto. Para todos aquellos que nos escuchan desde San Luis, Missouri, en Estados Unidos, nos gustaría Ujú, apoyarlos con más recursos para que se puedan sentir más parte de la comunidad latina en San Luis, se sientan más en casa y que pertenecen más. San Luis para ti es una organización impulsada por el San Luis Mosaic Project, que se dedica a apoyar a los latinos en San Luis de diferentes
maneras con diferentes recursos. Sí, es una organización muy chévere y lo mejor es que esta organización les proporciona información de todo tipo, empleos, formas de apoyarte financieramente si estás a punto de crear empresa, eventos culturales donde básicamente hacen que no te sientas tan lejos de casa y bueno, y muchas Exacto. cosas más. Les dejamos los links aquí en la descripción y también en nuestra biografía en Instagram. Esta organización, San Luis para ti, en verdad que ayuda muchísimo. Y bueno, ya también como decía Reni, sabemos que este camino no es fácil, ¿cierto? Esto de aplicar a una universidad, de ir a otro país, puede sonar de pronto muy abrumador, ¿cierto? Pero vale Ujú. muchísimo la pena. Si este episodio les pareció muy interesante y educativo, pues compártanlo con esta persona que creen que esta información es muy relevante para él o ella. Y pues nada, aquí estamos para ayudarles en este proceso que puede ser duro, pero pues nosotros somos sus conejillos de indias. Exacto, aquí estamos para ser sus mentores de vida universitaria. Ujú, Y esto no termina aquí. En el siguiente episodio hablaremos de otro proceso que también es muy tedioso, que eso ya es un programa cuando te gradúas de la universidad que se llama ujú, OPT, que es Optional Practical Training, que al hacer una carrera en Estados Unidos te dan la oportunidad de trabajar por 1 año o 3 años en Estados Unidos para ujú, desarrollarte más profesionalmente en la carrera en la que te especificaste. Entonces les vamos también a platicar cómo hacer todo este proceso de aplicación para este programa, todo el papeleo, todo lo que necesitan y consejos ujú, prácticos para aplicar a trabajos y todo eso. Entonces es un episodio que también es muy informativo y va a ser muy importante para todos aquellos que ya están próximos a graduarse de la universidad y que tal vez no hayan escuchado de ujú. esto antes. Entonces, compártalo con todos sus compañeros que ya están a punto de graduarse, si este es su último año, senior year en la universidad en Estados Unidos. Este episodio lo tienen que Ujú. escuchar sí o sí. Y sí, porque algunas veces a nosotros no nos dicen todo lo que hay detrás del OPT. Recuerden seguirnos en redes como Veintitantos Podcast, suscríbanse a nuestras plataformas, recuerden que estamos en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, en Apple Podcast. Recuerden comentarnos, darnos su feedback, Darnos mándennos follow en DMs. redes. Sí, todas sus preguntas están más que bienvenidas. Y Y pues compartir el nada, no episodio, siendo. todo el episodio que les haya gustado, compártanlo con quien crean que le funcionaría o le parecería muy interesante. Y pues nada, no siendo más, esto fue otro episodio de Veintitantos Podcast, donde compartimos sueños y culturas. Un episodio a la vez. Nos vemos pronto.